Hola, bienvenido a donde todo cobra sentido. ¿Alguna vez has estado en una cita o en una reunión de trabajo y has sentido que la otra persona te estaba leyendo la mente? O peor aún, ¿te ha pasado que intentas disimular que estás nervioso, pero sientes que tu propio cuerpo te está traicionando? Pues te tengo una mala noticia. Probablemente sí te estaban leyendo. Y no es que la gente tenga superpoderes, es que tu cuerpo habla, con mayúscula, todo el tiempo. Hoy te voy a contar exactamente qué dicen de ti esas pequeñas reacciones que tienes todos los días y de las que no tienes ni la más remota idea. Quédate ahí, porque cuando termine este vídeo no vas a volver a mirar a nadie, ni a ti mismo en el espejo, de la misma manera. Vamos a empezar por algo que seguro que has hecho hoy mismo. Estás hablando con alguien y de repente notas que esa persona se cruza de brazos. ¿Qué es lo primero que piensas? Uf, está a la defensiva o ya se cerró. Bueno, la psicología y la ciencia del comportamiento nos dicen que no siempre es tan simple. A veces cruzamos los brazos simplemente porque tenemos frío o porque es cómodo. Pero hay un detalle oculto. Si estás hablando con alguien y se cruza de brazos, pero además esconde las manos debajo de las axilas, ahí sí hay gato encerrado. Eso es un mecanismo de protección inconsciente. Es tu cerebro reptiliano diciendo, no me fío de lo que está pasando aquí y voy a proteger mis órganos vitales. Imagínate el poder de saber esto. La próxima vez que le propongas una idea a tu jefe o a tu pareja y haga exactamente ese gesto, fíjate en las manos. Si las esconde, frena el carro porque algo va mal. Y ya que hablamos de las manos, ¿qué pasa cuando estás hablando y sin darte cuenta te empiezas a tocar el cuello, o la nuca, o esa zona justo donde se une la clavícula? Esto es fascinante. El cuello es una de las zonas más vulnerables de nuestro cuerpo. Por ahí pasan arterias principales. Es una zona blanda. Cuando nos sentimos amenazados, estresados o nos hacen una pregunta incómoda, nuestra mano va directamente al cuello, a apaciguarnos. Es un gesto de autoconfort. Los hombres suelen masajearse la parte posterior del cuello con fuerza para liberar tensión, mientras que las mujeres tienden más a tocarse la zona de la garganta o a juguetear con un collar si lo llevan. Así que si le preguntas a alguien ¿dónde estuviste anoche? Y de repente su mano vuela hacia un cuello como si le faltara el aire, bueno, saca tus propias conclusiones, porque su cuerpo está gritando que esa pregunta le ha generado un pico de estrés brutal. Pero no todo es lenguaje corporal de manual, de ese que ves en las películas de espías. Hay reacciones que son puramente emocionales y que se notan en cómo manejamos nuestras conversaciones diarias. Por ejemplo, hablemos de la risa. Todos pensamos que reírse es sinónimo de felicidad, ¿verdad? Pues lamento romperte la ilusión, pero la risa es una de las pantallas de humo más grandes que existen. Hay un tipo de risa, esa que es un poco demasiado alta o que aparece justo después de que te digan algo serio, que no es más que un mecanismo de defensa para tapar la incomodidad o la sumisión. Cuando alguien se ríe de un chiste malo de su jefe, no está siendo simpático, su cerebro está reaccionando para rebajar la tensión y mostrar que no es una amenaza. Es una reacción de supervivencia social. Y al revés, fíjate en qué pasa cuando un grupo de personas se ríe a la vez en una habitación. Inconscientemente cada individuo va a mirar directamente a la persona del grupo con la que se siente más conectada o a la que más le interesa agradar. La próxima vez que estés de fiesta con amigos y alguien cuente un chiste bueno, no te rías mirando al suelo, mira a tu alrededor. Vas a descubrir en 2 segundos quién le gusta a quién o quién es el verdadero líder del grupo, solo por la dirección de las miradas en ese momento de caos. Cuando algo nos emociona, nos gusta o nos llama muchísimo la atención, nuestras pupilas se dilatan por pura adrenalina. Da igual que intentes poner cara de póker, si estás viendo a la persona que te encanta o el coche de tus sueños, tus ojos te van a delatar. Y el parpadeo es el termómetro del estrés. Una persona normal parpadea entre 15 y 20 veces por minuto. Pero pon a alguien bajo presión. Hazle una pregunta donde se esté jugando el pellejo y verás cómo ese ritmo se dispara a más de 100 parpadeos por minuto, o todo lo contrario, se queda congelado como un ciervo ante los faros de un coche, porque su cerebro está hiperconcentrado intentando armar una mentira perfecta. Esto nos lleva a otra reacción de la que nadie habla y que a mí me parece una locura, la dirección de los pies. Vivimos obsesionados con la cara, nos miramos al espejo, ensayamos sonrisas, intentamos controlar los ojos, pero nos olvidamos por completo de los pies. Y resulta que los pies son la parte más honesta del cuerpo humano.
¿Por qué? Porque están lo más lejos posible del cerebro y es lo último en lo que pensamos cuando intentamos controlar nuestro comportamiento. Imagínate que estás hablando con dos compañeros de trabajo en el pasillo. Crees que la conversación va genial, todos sonríen, pero si te fijas en los pies de uno de ellos y notas que apuntan directamente hacia la puerta de salida o hacia el ascensor, aunque su torso esté girado hacia ti, esa persona se quiere ir ya. Su cuerpo ya se está marchando, solo que su educación le obliga a mantener la cara hacia ti. O si te acercas a un grupo y solo giran la cabeza para saludarte, pero no abren el ángulo de sus pies para incluirte, amigo, lamento decirte que no eres bienvenido en esa conversación. Tus reacciones te delatan incluso cuando crees que estás siendo el tipo más educado del mundo. Y no nos quedamos solo en lo físico. ¿Qué pasa con nuestras reacciones digitales? ¿Por qué hoy en día nos comunicamos más por pantallas que en persona? La forma en la que reaccionas a los mensajes de texto dice de ti mucho más de lo que imaginas. Piensa en el fantasma del visto o en esas personas que tardan exactamente 3 horas en responder cada mensaje a propósito. Eso no es distracción, es una reacción de control. El que responde inmediatamente suele ser alguien con altos niveles de ansiedad por conexión o una necesidad enorme de aprobación social, mientras que el que calcula el tiempo de respuesta está intentando proyectar una imagen de persona ocupada e interesante, que irónicamente delata su propia inseguridad. Incluso el uso de los emojis. ¿Eres de los que satura un mensaje con 5 emojis de risa para que no suene borde? Eso es una reacción de miedo al conflicto. Nos da tanto pánico que el otro malinterprete nuestro tono que necesitamos sobreactuar digitalmente para asegurarnos de que todo está bien. Volviendo al mundo real, hay otro comportamiento que me encanta observar: cómo reacciona la gente cuando invade su espacio personal. Todos tenemos una especie de burbuja invisible a nuestro alrededor. Cuando alguien da un paso hacia ti y entra en esa burbuja, tu cuerpo reacciona al instante. Las personas más seguras de sí mismas o con rasgos más dominantes suelen mantener la posición, sostienen la mirada y no se encogen, asimilan esa cercanía como algo natural. Pero si tu reacción inmediata es dar medio paso hacia atrás, reajustar tu postura o cruzar los brazos, estás mostrando una falta de confianza brutal en ese entorno. Lo curioso es que hacemos esto de forma tan automática que si te pregunto 5 minutos después por qué te echaste hacia atrás, probablemente me digas que ni te diste cuenta de que lo hiciste. Y esto se conecta directamente con los objetos que nos rodean. Piensa en cómo reaccionas cuando estás en una reunión o en una cena y te ponen un vaso de agua o una taza de café delante. ¿Dónde la colocas? Si te sientes intimidado por la persona que tienes enfrente, vas a colocar el vaso justo en medio de los dos, creando una barrera física inconsciente. Es como si construyeras un pequeño muro para protegerte de la otra persona. Si te sientes cómodo y en confianza, vas a apartar el vaso hacia un lado, abriendo el canal de comunicación. Es un microgesto, dura un segundo, pero le está diciendo a la psicología del otro si te tiene ganado o si todavía estás con la guardia en alto. Al final, todo esto se reduce a una sola cosa. Nuestro cerebro inconsciente es muchísimo más rápido que nuestra mente lógica. Pasamos el día intentando proyectar una imagen de nosotros mismos. Queremos parecer seguros, profesionales, tranquilos, divertidos, pero nuestro cuerpo tiene su propia agenda. Cada vez que te tocas el pelo para acomodártelo cuando entra alguien que te atrae, cada vez que te aclaras tu garganta antes de dar una mala noticia, cada vez que suspiras profundamente después de terminar una tarea que odias, estás dejando un rastro de migas de pan que cualquiera que sepa un mínimo de comportamiento humano puede seguir. La pregunta no es si estás transmitiendo información, porque lo estás haciendo a cada segundo. La verdadera pregunta es si vas a empezar a prestar atención a lo que tu cuerpo dice de ti y, sobre todo, a lo que los cuerpos de los demás te están diciendo a gritos sin pronunciar una sola palabra. Piénsalo la próxima vez que sientas ese pequeño impulso de tocarte la cara o de cambiar de postura, porque en ese preciso momento te estás mostrando al mundo tal y como eres, sin filtros. Antes de cerrar, quiero dejarte con algo que va más allá de todo lo que hemos visto. Hay algo que los psicólogos repiten una y otra vez y que sin embargo cuesta mucho integrar de verdad. Y es esto: no eres tus reacciones. Tus reacciones son el resultado de todo lo que has vivido, de todo lo que aprendiste, de las heridas que tienes y de los recursos que desarrollaste para sobrevivir a ellas. Hablan de tu historia, pero no tienen por qué dictar tu futuro. Hay una frase del neurocientífico Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración y escribió sobre ello, que me parece de las más poderosas que he leído.
Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio es pequeño, a veces es una fracción de segundo, pero existe, y con práctica, con autoconocimiento, con la voluntad de mirarte honestamente sin juzgarte con dureza, ese espacio puede hacerse más grande. No se trata de dejar de sentir, las emociones no son el problema, se trata de que las emociones informen tus decisiones sin que las secuestren. Conocer tus reacciones, entender de dónde vienen, es uno de los actos más valientes y más transformadores que puedes hacer, porque cuando te conoces de verdad, cuando ves tus patrones con claridad, ya no estás a su merced, puedes elegir, puedes responder en lugar de simplemente reaccionar. Y esa diferencia, esa pequeña diferencia entre reaccionar y responder, puede cambiarlo todo.